Pero ¿cómo podemos evitar la corrosión? Primeramente es limpiando el área, ¿sí? Y en el caso de los automóviles, pues lijando, limpiando y utilizando algún tipo de recubrimiento. Otra de las formas de evitar la corrosión es utilizar inhibidores. Estos inhibidores se utilizan cuando hay lo que es la corrosión electroquímica, por ejemplo, en las tuberías o en algún lugar donde hay contacto con algún ácido o con algo, una solución muy agresiva. Pero también podemos utilizar lo que es la protección catódica, la protección anódica o empleando ánodos de sacrificio. Todas ellas nos permiten proteger o darle mantenimiento preventivo a nuestros materiales o equipos. También otra forma de evitar la corrosión es haciendo una selección del material de acuerdo a sus propiedades y hacer un buen diseño. Como podemos observar, es un ciclo en el cual tenemos que observar las condiciones de servicio de nuestro material, las funciones que va a realizar, el costo, para poder realizar una buena selección de nuestro equipo y observar qué propiedades se requieren y el costo, así como las propiedades de la materia prima, la disponibilidad y el costo. Entonces viene siendo un ciclo y lo importante es seleccionar apropiadamente nuestros materiales y hacer un buen diseño. Y tenemos un caso de estudio. En este caso son los recubrimientos anticorrosivos de óxido de tierras raras sobre aleaciones de aluminio comercial usando la técnica de RF magnetron sputtering. Todas ellas, estos recubrimientos se hicieron sobre la aleación de aluminio o sobre 3 aleaciones de aluminio comercial. La ventaja del aluminio es que es ligero, fuerte y de larga duración, no es tóxico, es resistente a la corrosión y es reciclable. Las desventajas es que los aluminios, al estar en contacto con medios muy agresivos como alta temperatura, alta acidez, alto índice de humedad, puede surgir la corrosión localizada. Existen diferentes métodos preventivos, como ya habíamos hablado, pero en este caso estaremos hablando sobre los recubrimientos. En este caso, los recubrimientos anticorrosivos de tierras raras. La aplicación del aluminio, pues la tenemos en el área naval, automotriz, aérea, aeroespacial, los electrodomésticos y los microcomponentes electrónicos. La técnica de pulverización catódica o sputtering es un proceso en que consiste en ir extrayendo átomos de la superficie de un blanco o una pastilla bombardeado con iones. El blanco puede ser de cualquier material, sea conductor, semiconductor o aislante. Se puede hacer capas simultáneamente o sistemas multicapas. Otra de sus ventajas es que se puede utilizar cualquier material como sustrato y cualquier geometría. Y también se puede utilizar a diferentes temperaturas el sustrato. Aquí tenemos una imagen de lo que vendría siendo una cámara de un equipo de magnetron sputtering, donde está nuestro blanco o pastilla, ¿sí? El cual esta cámara está a alto vacío y se le introduce un gas inerte como podría ser el argón, y al tener una diferencia de potencial provocamos que el argón se ionice, y al ionizarse y tener un sistema de ion de magnet de ¿cómo se llaman? Imanes, perdón, una serie de imanes que provocan que los electrones sean atraídos fuertemente, así como los iones, y al golpear nuestro blanco, bueno, se pulverice y caiga sobre lo que es el sustrato. Hay un sistema, puede ser un sistema con 2 magnetrones o hasta más magnetrones, los cuales me permiten hacer
eh, bicapas, multicapas, o bien hacer codepósitos. En este caso de estudio se prepararon primeramente los sustratos, que se utilizaron vidrio, silicio y las 3 aleaciones de aluminio. ¿Por qué tantos sustratos? Lo que pasa es que también se estudió el efecto que tienen los parámetros como el sustrato en la síntesis y las propiedades anticorrosivas. Para la síntesis de los recubrimientos se utilizaron el blanco de óxido de cerio y de óxido de lantano. Posteriormente se hicieron las caracterizaciones, como veremos más adelante, entre ellas pues, las electroquímicas, que son las más importantes, y todas las demás técnicas para poder estudiar el efecto de los parámetros de síntesis dentro de lo que son las propiedades anticorrosivas. Lo primero que se realizó es un estudio de emisión óptica o de chispa. ¿Esto para qué? Para poder comprobar que nuestras aleaciones fueran de la calidad y del porcentaje en los cuales se compraron. Aquí podemos observar que la aleación de 60-61, ¿sí?, está compuesta principalmente por lo que es el silicio, el hierro y el cobre. La aleación 60-82, pues mayormente por lo que vendría siendo el manganeso, el hierro, y en un momento dado el silicio. En la 70-75 tenemos mayormente lo que vendría siendo también el silicio, el zinc. Aquí, como podemos observar, entonces en los análisis pudimos corroborar que las aleaciones de aluminio correspondían a los porcentajes en los que fueron comprados. Los parámetros de síntesis, como podemos observar, son muchos. Se utilizaron 2 blancos, uno de óxido de cerio y un óxido de lantano, al 99.99% de pureza, con un diámetro de 5.08 centímetros de diámetro, con una placa de cobre que le permitía hacer un buen contacto con nuestro magnetrón. La presión en la cámara que se utilizó es de 1×10⁻⁷ torrs. En la presión de depósito fueron 20 militors. La distancia entre el blanco y el sustrato fueron de 6 centímetros. El flujo de argón fueron 30 centímetros cúbicos por minuto. La potencia empleada fue de 60 y 90 watts. El tiempo en el cual se hizo el depósito fueron de 25, 40 y 60 minutos. La temperatura del sustrato fue de 80 y 200 grados centígrados, y los sustratos que se estaban empleando en este primer caso fue vidrio, el silicio con una dirección preferencial en el plano 100, y la aleación de aluminio 6082. Para poder determinar lo que es el espesor, se estudiaron las propiedades ópticas, electrónicas ópticas, en la cual se hizo por espectroscopía elipsométrica, ¿sí?, donde estos resultados se modelan utilizando, pues, ahora sí que un modelo en el cual es sobre el sustrato de silicio, que es muy conductor, una capa densa de óxido de cerio y una capa menos densa que viene siendo nuestra topografía, que son el óxido de cerio más algunos poros. Los espesores que se encontraron en este caso empezaron desde 12.73, y conforme íbamos aumentando lo que es el tiempo de depósito, así como la potencia, hasta llegar a 157.91 nanómetros, ¿sí?, con diferentes velocidades de depósito y diferentes rugosidades. En el caso del óxido de lantano, igualmente, conforme se aumentaba el tiempo de depósito, así como la potencia en watts, el espesor fue cambiando desde 269.45 nanómetros a 835.54 nanómetros.
Igualmente, al aumentar el espesor, pues aumentaba lo que era la velocidad de depósito y la rugosidad va cambiando. Para poder estudiar la estructura cristalográfica e identificar favorablemente nuestros depósitos, se utilizó la técnica de difracción de rayos X. En este caso, se puede observar que sí se obtuvo nuestro depósito, que es óxido de cerio, y también se puede observar las señales más pronunciadas, es el sustrato, ¿sí? Obviamente aquí está un poco la interferencia del sustrato, que en este caso es de aluminio, pero aún así se pudo observar que la constitución era del óxido de cerio. Lo mismo para los depósitos a 90 watts, ¿sí? Mayormente se observan las señales características de lo que es el aluminio, pero sí se pudieron observar las señales del óxido de cerio 4. En el caso del óxido de lantano, como las tierras raras son muy hidroscópicas, aquí pudimos observar que no solamente teníamos el óxido de lantano, sino que también teníamos lo que es el hidróxido de lantano, ya que absorbe al contacto con la atmósfera, empieza a absorber humedad y se formó el hidróxido de lantano, ¿sí? También se observó que el óxido de lantano lo teníamos en la fase cúbica y en la fase hexagonal, así como algunos intermetálicos, entre lo que es el aluminio y el lantano. Lo mismo sucedió para los depósitos de óxido de lantano, pero utilizando una potencia de 90 watts. Para asegurarnos que sí teníamos el depósito del óxido de lantano, que es complicado, ya que el blanco es muy hidroscópico y así mismo la película, se hizo un zoom, pero en este caso, en lugar de estar utilizando como sustrato el aluminio, se hizo sobre vidrio. Entonces aquí ya podemos observar que no está la interferencia de las señales tan pronunciadas de lo que es el aluminio, sino que tenemos el vidrio, el cual es amorfo, ya permitió observar más claramente todas esas señales del óxido de lantano.